Hay algo que el francés Michel de Nostradamus, uno de los profetas más emblemáticos de todos los tiempos, no pudo adivinar: que su legado iba a ser continuado 400 años después de su apogeo por una persona de América Latina. ¿Cómo iba siquiera a imaginarse Nostradamus que un pintor de la alta alcurnia iba a ser el encargado de retomar el viejo oficio de ver el futuro e iba a convertir las clásicas cuartetas poéticas en palabras claras y concisas que acompañarían sus dibujos? ¿Cómo iba a imaginarse Nostradamus que libros con esos dibujos terminarían siendo más comprados que los libros encargados de recopilar sus profecías? Cada vez son más los que empiezan a decodificar un entramado espaciotemporal escondido en sus trazos. Las obras de Benjamín Solari Parravicini cobran cada año más vigor. Pero antes de comenzar quiero contarles que a partir de hoy empieza Inexplicable por History Latinoamérica. Este es un programa que episodio a episodio se preguntará por lugares, personas y por hechos que escapan a toda explicación lógica. Está conducido por John Leguizamo. Veamos el tráiler. Estoy en una búsqueda asombrosa. Quiero hallar qué hay del otro lado de las cosas. Quiero descubrir los enigmas más fascinantes de Argentina. Así que prepárate para lo inimaginable, lo desconocido y lo inexplicable. Solo por History Channel. Quiero contarles que el caso de Benjamín Solari Parravicini será revisado en uno de los episodios de Inexplicable. Este video en particular sirve como introducción a lo que veremos allí explicado mediante entrevistas, mediante relatos de personas cercanas a este profeta. Así que no se lo pierdan porque ya comienza. Retomando el caso de Parravicini, podemos contarles que él siempre decía que estas profecías, estas visiones, venían a él mediante un ser que se le aparecía y le hablaba. Pero ¿quién era este ser extraño que convirtió a Parravicini en el Nostradamus argentino? Hoy vamos a intentar develar ese misterio. Primero lo describió como el hombre de las alas. Fue cuando su madre lo encontró hablando solo en su habitación. Aunque ahora, sabiendo lo que terminaría sucediendo, no sabemos si realmente estaba solo. Cuando su madre lo escuchó decirle con total naturalidad que estaba acostumbrado a mantener conversaciones con ese hombre alado, que solía pararse en el rincón de su cuarto, pensó que se trataba de un típico amigo imaginario, esos que abundan en la infancia y luego quedan desterrados cuando empezamos a transitar la pubertad. Sin embargo, luego de un tiempo y tras ver la persistencia con la que su hijo hablaba de ese ser, se asustó. Cuando habló con su marido del asunto, este, que era psiquiatra, sometió al niño a una serie de pruebas para evaluar que no tuviera un desorden psicológico. Al hablar en profundidad con él, se enteró que el pequeño no solo tenía una estrecha relación con este hombre invisible, sino que también era amigo, por ejemplo, de un duende que vivía detrás de uno de los enormes armarios. Con el duende no hablaba, pero solía dejarle platos con comida, a modo de ofrenda. Con las hadas era otro tema. Ni hablaba ni les dejaba comida. Solo las seguía con la vista, fascinado por el halo de luz que dejaban a su alrededor. Siempre contaba orgulloso, por ejemplo, que gracias a estos seres, él podía encontrar las cosas que la gente perdía. Pero no fue justamente orgullo lo que vio en el rostro de su padre. Sintiéndose juzgado y percibiendo que los adultos lo escrutaban con cierta alarma, el niño decidió dejar de hablar de las visitas que recibía. Por un lado, no se sentía entendido. Por el otro, le generaba culpa la preocupación que sus declaraciones despertaban en sus progenitores. Sin embargo, las visitas nunca se detuvieron. Tampoco se detuvieron sus charlas con el hombre de las alas. Antes de que decidiera callar sus interacciones paranormales, no dejó de repetir algo que la figura le había remarcado con especial énfasis. Algo de una guerra que llamaba la Guerra del 14. Sin saberlo, estaba frente a una de sus primeras profecías. A muy corta edad, el pequeño Benjamín había previsto la Primera Guerra Mundial. Benjamín Solari Parravicini, nacido el 8 de agosto de 1898, cargaba con un linaje aristocrático. Dolores, su madre, era la prima de Florencio Parravicini,
que había dejado un renombre como actor y había terminado suicidándose en la miseria. Su bisabuelo había sido el esposo de Mariquita Sánchez de Thompson, la patriota argentina, en cuya casa se cantó por primera vez el himno nacional. Su padre, Benjamín Tomás Solari, aparte de tener honores en su carrera de psiquiatría, se había desenvuelto como político, llegando a ser diputado nacional. La familia tenía una mansión en Vicente López, a la que llamaban La Casona, donde Parravicini pasó su infancia y juventud. Casona que ya de adulto utilizó como chacra de fin de semana. En sus primeros años estudió música. Era un pianista bastante bueno, así como un acordeonista pasable. Llegó incluso a componer tangos y a regalárselos a las orquestas que los interpretaban, por lo que solía transformarse en el centro de atención de las fiestas y en los bares que frecuentaba con algunos de sus hermanos cuando salía a recorrer las madrugadas. Las noches siempre tuvieron para él una especie de magnetismo. Había en las estrellas algo que lo llamaba, que lo reclamaba. Pero lo que más caracterizaba a Parravicini era su pasión por el dibujo. Pasaba horas y horas entregado a darle forma a sus ideas sobre el papel, valiéndose de las más variadas técnicas. Fue por sugerencia de su ángel amigo, nombre por el que empezó a referirse al hombre alado, que ya adolescente decidió ignorar el mandato familiar y comenzó a estudiar arte. Parravicini se dedicó toda la vida a la pintura con bastante éxito. Llegó a exponer en el salón de la Asociación Amigos del Arte en la calle Florida y recibió felicitaciones del entonces presidente de Argentina, Marcelo T. de Alvear. Obtuvo un premio en una exposición internacional organizada en la Rural y más tarde expuso en Lieja, Bélgica, donde consiguió una medalla de oro y logró que el rey Alberto I comprara una de sus obras. Fue profesor en el Liceo de España en Buenos Aires, estuvo a cargo del Departamento de Artes en el Banco Municipal, fue director de Arte y Ayuda Social del Banco Municipal de Préstamos, jefe de la Galería de Exhibición de la Municipalidad porteña y en 1948 se desenvolvió como secretario de la Asociación para el Desarrollo de las Artes. Todos sus logros no le prohibieron seguir sosteniendo una personalidad humilde. Según los testimonios, canjeaba sus dibujos por comida y cerveza en los bares del barrio, daba clases gratuitas y vivía en una bohardilla en la esquina de México y Tacuarí. El arte no solo le dio un gran prestigio, sino que le permitía representar ese otro mundo que toda la vida lo había acompañado. Su pincel servía de puente con ese lugar mágico que él siempre había asimilado como una intrínseca parte suya. Todo parecía estar en equilibrio en su interior, hasta esa madrugada de 1932, cuando todo cambió. Parravicini había cenado con amigos y se había acostado a dormir. Había entrado en un sueño profundo cuando de pronto se sintió sobresaltado y se incorporó agitado, cubierto de transpiración. Sin saber muy bien por qué se levantó, se sentó en su mesa de trabajo y empezó a escribir frases que no entendía, pero que no dejaban de aparecerse con fuerza en su cabeza. Parravicini escribió lo que le dictaban y después, asustado, destruyó las hojas. Al borde del llanto se arrodilló y rezó. Años de enseñanza católica le hicieron pensar que lo que acababa de sucederle podía ser, ni más ni menos, que una posesión diabólica. Creyó que aquello había sido un hecho aislado, una anécdota pesadillesca fuera de lo común, pero que no se repetiría. Sin embargo, contra su pronóstico, aquello sí se repitió apenas unos días después. En esa ocasión, Parravicini no solo escribió, sino que dibujó. Su mano se movió como si no fuera suya, con una autonomía sobrecogedora. Las líneas y las frases eran enigmáticas, como en la primera ocasión, pero esta vez, al salir del trance, Parravicini no se deshizo del trabajo hecho. Abrió un viejo arcón familiar que se había traído de Vicente López y dejó allí las hojas. Pasado el susto inicial, supuso que la voz que escuchaba podía ser la de su ángel amigo, pero la pregunta era, ¿qué era lo que estaba queriendo decirle? El 25 de octubre de 1938, Parravicini despertó sudoroso. Para ese entonces ya se había acostumbrado a esos episodios, solo que esta vez hubo una particularidad. Empezó a sentir un fuerte olor a sal marina, a la vez que una lejana voz femenina le anunciaba que se estaba separando de la vida. Grande fue su sorpresa cuando por la mañana se enteró, gracias a los periódicos, que la famosa poetisa Alfonsina Storni se había suicidado en Mar del Plata, adentrándose justamente en el mar. Parravicini se convenció de que había sido a ella a quien había escuchado por la madrugada. Entendió entonces su poder
Lo que percibía era el futuro. Los primeros dibujos proféticos de Parravicini fueron publicados a fines de los 60 en la revista Conocimiento de la Nueva Era, que se vendía solo por suscripción. Para ese entonces, Parravicini y la voz que le dictaba las profecías habían entrado más y más en confianza. Había dejado de ser el ángel amigo para convertirse en Fray José de Aragón. En el año 1972, un Parravicini ya famoso, siguiendo otras de las instrucciones de Fray José, le entregó a su amigo Sigurd von Gurb muchos de sus originales para que éste se encargara de divulgarlos. Sigurd era descendiente de alemanes, ingeniero mecánico y agrónomo, arqueólogo y apasionado por los fenómenos extraños. Siguiendo el pedido de su amigo, Sigurd se encargó de masificar la obra de Parravicini, que se convirtió entonces en un imán para otros parapsicólogos como el famoso investigador Fabio Serpa. El actor, parapsicólogo, ufólogo e historiador de origen uruguayo con residencia en Argentina, Fabio Serpa, se convirtió en amigo personal de Parravicini y luego de diversas entrevistas con él se enteró de que el notable artista no solo había demostrado tener lazos estrechos con ángeles, duendes y hadas, sino que también con extraterrestres. Parravicini contó a Serpa que una madrugada se cruzó con dos hombres altos, rubios y de ojos celestes casi blancos, que estaban vestidos con atuendos muy extraños y que le hablaron en un idioma incomprensible. 15 días más tarde del encuentro con los misteriosos personajes, Parravicini había terminado de cenar en un restaurante del centro y tomó la avenida 9 de Julio para volver a su casa. En determinado momento se sentó en un banco para descansar. En ese instante, los seres de ojos blanquecinos que había conocido 2 semanas atrás se le acercaron y una enorme luz lo envolvió hasta transportarlo a una sala circular con paneles luminosos y un tubo central. Las entidades le hablaron al artista de forma telepática y le dieron un mensaje en grupo de 3 palabras. Debes practicar amor. Universo es armonía. Los estamos observando. Conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos, le dijeron. Parravicini pestañeó y apareció de nuevo en el mismo banco de la avenida. Habían pasado 3 horas. Luego había vuelto a casa y había dormido un día completo, acusando una fatiga inusual. Parravicini había entendido en ese momento que su misión era predicar la palabra en un mundo que se estaba volviendo cada vez más y más violento y extraño. Otro de los investigadores paranormales que se hizo amigo de Parravicini fue el pionero en la ufología argentina, Pedro Romagnuk. Pedro aseguró siempre que Parravicini le dejó su famoso arcón como legado, pero algo extraño pasó con él. La mañana en que efectivamente Parravicini murió, 2 policías entraron a su despacho y se llevaron el mencionado arcón por orden de un oficial, como dijeron, de modo sospechoso. Por muchos años el arcón estuvo desaparecido, hasta que una mujer que vio a Romagnuk en televisión identificó unas carpetas que su marido le había dejado al morir y se las llevó al investigador al canal. Eran las obras de Parravicini. La mujer nunca pudo explicar cómo fue que terminaron en su casa. Otros estudiosos de temas ocultos como Dante Franch y Norberto Pacula siguieron de cerca el caso Parravicini, convencidos de que sus psicografías contienen una claridad asombrosa en lo que a profecías refiere. Una psicografía es una escritura o dibujo hecho por una persona pero sin intervención de la mente consciente, recibido a través de un canal extrafísico. A diferencia de lo que sucede con otros profetas, los textos e imágenes de Parravicini se ajustan a la perfección con el futuro una vez que éste sucede. No es necesario hacer disparatadas interpretaciones, todo está ahí, esperando a ser descubierto. En sus pictografías predijo varios eventos históricos, entre los que se encuentran la fertilización in vitro, la llegada de un perro al espacio, la revolución de Fidel Castro en Cuba, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la guerra de Malvinas, la ocupación de Francia y su posterior liberación por los aliados, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la renuncia del Papa Benedicto XVI y un largo etcétera. Más allá de todas estas hazañas, la fama mundial de Parravicini comenzó en 2001, cuando se descubrió que había predicho el atentado a las Torres Gemelas, y esto lo había hecho en 1939. Ese año hubo un furor sobre su obra y nuevas reinterpretaciones aparecieron. Predijo a un hombre gris gobernando a la Argentina y a la clase media siendo la encargada de rescatar al país. Quizá profetizó también la crisis del 2001. Parravicini murió en diciembre de 1974. Aparte del famoso arcón, dejó carpetas a distintos amigos con sus dibujos y frases.
Muchos museos se enorgullecen de tener algunos de sus trabajos y la fascinación por su figura crece año tras año. Se supone que sus profecías llegaban hasta el año 2002, aunque cada vez son más los que sostienen que hay en sus palabras y dibujos pistas que sobrepasan esa fecha. Sin ir más lejos, hace muy poco, grupos de aficionados llegaron a publicar obras de Parravicini donde se supone estaría profetizada la pandemia provocada por el coronavirus. ¿Mito? ¿Realidad? Los más eruditos dicen que hay que tomar la información con pinzas. La fama de Parravicini hizo que comenzaran a aparecer falsificaciones de sus trabajos. Tantos otros sostienen que hay obras de Parravicini aún inéditas, que con el transcurso de los años el gran artista nos dejará más muestras de su poder y, por qué no, alguna pista sobre el origen del mismo. Si su don provenía de una entidad celestial o una fuerza extraterrestre es algo que divide aguas, sin olvidar por supuesto que según algunas teorías tanto ángeles como extraterrestres podrían ser la misma cosa. Lo cierto es que la relación de Parravicini con su ángel amigo lo acompañó toda la vida, convirtiéndolo en un profeta cuya fama crece, superando al mismísimo Nostradamus, a medida que el pasado y el futuro se entrecruzan gracias a su enigmático y potente arte. Y hasta aquí el video de hoy de History Latinoamérica, espero que les haya interesado. Mi nombre es Magnus Mephisto, sin más me despido y será hasta la próxima. Adiós.